El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Vamos a hablar de los indicadores de pobreza y del promedio del salario, ¿no? ¿Con quién vamos a hablar de esto? Con uno de los columnistas del programa, como es el doctor en economía Luis Rey. ¿Qué tal, Rey? Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Claudio, ¿cómo están todos ustedes? Lo escuchamos con máxima atención. Bueno, en primer lugar, las medidas de ajuste tomadas por el gobierno principalmente son las de la tarde del 12 de octubre de 2023, que fue la devaluación del 118%, el impuestazo, la caída del gasto sobre la obra pública, el recorte de la pauta publicitaria a medios de comunicación. A los pocos días aparece el decreto 70/23, después la ley de base 27742, la reforma impositiva 27743, y esto generó en lo inmediato y en primer momento una gran licuación de ingresos, salarios, jubilaciones, pensiones, prestaciones sociales, en un continuo con lo que venía haciendo la administración Fernández con los ministros de Economía Guzmán, Batakis y Massa. Más tarde tuvimos la recesión con inflación y en un segundo momento la depresión con inflación que estamos sufriendo, con ajuste vía cantidades por reducción del ritmo de producción, cierre de plantas con la caída del nivel de empleo y el desempleo abierto. Una gran distribución de ingresos tuvo lugar en esta época en forma de ingresos salariales licuados e inflación en dólares. Salario de los más bajos de Latinoamérica con precios de los países desarrollados. O en resumidas cuentas, salarios del tercer mundo con precios del primer mundo. Y esta transferencia de ingresos se está dando de dos modos. Del sector asalariado al sector de capital, licuación de salarios por un lado y salarios baratos en dólares por otro, y de los consumidores a los productores, vendedores y distribuidores de bienes y servicios, principalmente de los sectores concentrados y no expuestos a la competencia internacional y al retraso cambiario imperante. Por un lado, podemos ver que la recesión está generando una dolarización endógena. Los dólares no vienen por préstamos desde el exterior, sino que vienen desde el sector privado, familias y empresas, que tratan de deshacerse de sus ahorros en dólares para hacerse de pesos, para pagar impuestos o sobrevivir. Y por otro lado, una rara apreciación cambiaria endógena, que no se da por la entrada de dólares, sino por una inflación en dólares interna, que se da por el juego entre la tablita y la inflación, que genera un ineluctable retraso cambiario, y el aumento de precios internos por la dolarización de precios y tarifas y una retirada del Estado en su rol de regulación, lo cual genera que la competencia no se dé, sino que se está dando en muchos casos una suba de precios vía cartelización. Los resultados: desempleo y caída del ingreso real, datos del INDEX segundo trimestre de 2024, la devaluación, el desempleo abierto sigue alto en 7,6% de la población económicamente activa, dato que está subestimado, dado que un trabajador de la TEA se le pregunta si tiene trabajo, no tiene trabajo y no busca activamente trabajo, en la estadística va a figurar como trabajador desalentado o con desempleo voluntario. A su vez, la subestimación del desempleo abierto del 7,6% obedece sobre la incompatibilidad de los planes sociales respecto al trabajo, en donde el sector de planes sociales debe permanecer en estado de desempleo para no estar en la estadística como desempleado abierto. Por lo tanto, más de 1,7 millones de habitantes, o de argentinos, sufren la pérdida de trabajo y las pocas oportunidades para compensar la caída del ingreso real con autoempleo informal o con changas. En cuanto a la caída de los ingresos, en un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, estimó que la caída de los ingresos de la población llegó al 12% en promedio, y en valores constantes se pasó de 330.658 pesos en 2023 a 289.562 pesos en 2024.
Lo importante es que esta variación negativa fue insuficiente para compensar el alza de la canasta básica alimentaria y no alimentaria. En lo atinente a la distribución del ingreso, el coeficiente de Gini es un indicador que usamos los economistas para medir la desigualdad del ingreso y fuera creada por el estadístico italiano Conrado Gini. El coeficiente en sí mide la discrepancia entre dos integrales matemáticas, la de una función que describe una distribución del ingreso óptima de manual o hipotética, y la integral de la curva de Lorenz, que describe la distribución del ingreso real, genuino. Y los guarismos extremos son 0, y no hay ninguna discrepancia entre la distribución real y la teórica, es decir, una igualdad absoluta. Todos los agentes económicos poseen los mismos ingresos, o una distribución ubicua del ingreso, o el otro resultado es 1, total discrepancia o perfecta desigualdad. Entre las más altas discrepancias figura Sudáfrica con 0,63, y entre las menores países como Eslovaquia con 0,241 o Islandia con 0,261. En el caso argentino, el coeficiente de Gini creció del 0,417 a 0,436 en el segundo trimestre de 2024. El citado informe de la Universidad Católica concluye que en el segundo trimestre de 2024, el 20% de la población de menores ingresos se apropia de apenas el 5% de los recursos monetarios totales, y el 20% de los mayores ingresos concentra el 49,3% de los recursos monetarios reales. Nada indica, Claudio, que de inmediato estos indicadores mejoren a la luz del modelo de ajuste clásico que proyecta esta administración en el corto plazo, y más aún cuando en el mediano y largo plazo el perfil de modelo de acumulación que formula esta administración es el de una economía primario exportadora, extractivo de enclave minero, con escaso valor agregado y con un consecuente desempleo estructural. Muy bien, firmado Luis Rey. Rey, le enviamos un saludo, buena jornada, buen fin de semana largo, dicho sea de paso. Un gran abrazo para todos. Gracias, Claudio. Nos vemos. El primero de la mañana. 100% periodismo.